nombre es Enzo Broski, soy licenciado en Ciencia Política y participé del programa PILA en un intercambio estudiantil en la Universidad del Tolima. Esta universidad queda en Colombia específicamente y allí estuve alrededor de 5 meses. Yo me postulé una vez antes de irme y no quedé. Me había quedado con la duda de cómo era la experiencia allí, entonces intenté una segunda vez y ahí quedé para la Universidad del Tolima. La verdad es la mejor decisión que pude haber tomado porque finalmente pude vivir esa experiencia. Tenía otros compañeros que habían participado también de ese proceso, así que bueno, ellos también me habían incentivado a que lo haga. Bueno, académicamente esperaba encontrar mucho. Ni bien llegué me di cuenta que había mucho más que eso. Había cuestiones académicas importantes para aprovechar y estaba decidido a hacerlo, pero allí en el territorio me di cuenta que había también otro mundo que conocer. Creo que hubo otras expectativas que no me imaginaba y que las cumplí también. El proceso es un tanto complicado, consta de una serie de pasos. En un inicio uno se tiene que postular al programa, luego de que queda seleccionado en su facultad, tiene que lograr que la universidad de destino lo acepte. Para eso tiene que rellenar otra serie de formularios y documentos, y una vez que te envían la carta de aceptación, ahí recién empieza el viaje. Hay que lograr conseguir los pasajes, el seguro médico, gestionar el estipendio mensual en la universidad de destino. Bueno, eso consta de una serie de pasos que son un tanto largos, pero que es perfectamente realizable. Desde que uno se postula al programa hasta que queda seleccionado pasa un mes aproximadamente, y desde que efectivamente lo aceptan en la universidad de destino hasta que efectivamente se va pasan 2 meses quizás. Yo me postulé en noviembre, me acuerdo, y en febrero ya estaba viajando a Colombia. Sí, por supuesto, sobre todo en la primera parte del proceso, que era un tanto más engorroso. Tuvimos una serie de reuniones y bueno, me explicaron cómo hacer el paso a paso. Bueno, en términos personales, los amigos que hice allá, bueno, tengo recuerdos muy gratos de todas las personas con las que me vinculé, tanto participantes de otros países del mismo programa como también los locales. Hice mucho esfuerzo en vincularme con la gente del lugar. Los locales en Colombia me han recibido muy bien, me han tratado muy bien y sobre todo me han cuidado muy bien. Ellos se esfuerzan mucho en que conozcas su país, en que conozcas la belleza de su país. Es un país muy rico en términos geográficos, en términos paisajísticos. Es muy lindo. Bueno, me han recibido muy bien y me han cuidado muy bien. Hasta el día de hoy intercambiamos mensajes. Y en términos académicos siento que tuvo un impacto muy grande porque pude participar de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO, que bueno, los que estamos en Ciencias Sociales es como el congreso más importante que tenemos para participar, y se realizó en Bogotá. Pude participar no solamente como asistente, sino también como ponente y como moderador de una mesa. De pronto me encontré en una situación organizando una mesa con investigadores de toda América Latina sobre la temática que yo investigaba para mi tesis. Entonces, en términos académicos fue muy increíble. Yo creo que la que más me impactó fue la de Orlando, que es una persona que vive en la montaña. Él se autodenomina como defensor de la montaña y del cañón de Conveima, que era una ubicación que quedaba aproximadamente a unos 30 kilómetros de donde yo vivía, y que los fines de semana nos íbamos con chicos de intercambio a subir a la montaña y a estar ahí. Y en una de esas ocasiones que subimos, Orlando me ve con mi cámara fotográfica y me dice que él también tiene una cámara y saca de sus cosas una cámara compacta. Le pedí que si se animaba a sacarme una foto. Y en ese momento es que lo capturo sacándome una foto y después lo vuelvo a capturar riéndose un montón porque le causó mucha gracia esa risa, ese momento. La primera sensación, la primera noche cuando llegué, era como que tenía ganas de explorar mucho todavía, ¿no? Me quedé con muchas ganas de seguir estando allá. Y volver a la universidad implicó eso, ¿no? Volver a estar con tus seres queridos, pero también extrañar mucho. Como persona, creo que convivir con gente que no conoces, que es tu primera vez que los ves, te da muchas capacidades a la hora de trabajar en equipo, te enseña a tener paciencia, te enseña a ser más solidario, y te enseña eso, sobre todo a trabajar en equipo. Porque todos los chicos que están ahí en ese momento están pasando por la misma situación que vos, extrañan a los familiares igual que vos,
le cuesta hacer los trámites igual que vos, entonces se requiere de un trabajo en equipo entre los intercambistas también. Y en términos profesionales, muy a mi pesar tengo que decir que el programa de ciencia política de acá está un tanto desactualizado, entonces allá aproveché a cursar materias que yo no tenía. Pude cursar una asignatura que a mí me interesaba mucho desde que inicié la carrera, que es Geografía y Política Ambiental. Allí, en términos profesionales, esa asignatura me aportó un montón porque es la base teórica de mi tesis de grado, que la rendí hace 2 semanas, y como eran temáticas que yo no veía en la carrera y tenía que leer por fuera muchas veces, tenía algunas cosas sueltas, pero este docente supo ordenarme toda esa matriz teórica y me la sistematizó y me pudo decir que esos conceptos provenían de tal corriente, aquella otra noción venía de otro pensador, entonces me ayudó a ordenar aquello que yo leía por afuera de la universidad y que no sabía muy bien cómo entenderlo de manera más general. Eso en términos profesionales creo que me aportó muchísimo. Cuando ingresé a la primera clase de Geografía y Política Ambiental y lo vi al docente hablar de conceptos que yo había leído por fuera de la carrera, ahí fue como, tengo que estar muy presente en este momento para aprovecharlo al máximo. En la Universidad del Tolima, el programa de Ciencia Política contiene prácticas en las asignaturas, algo que nosotros tampoco tenemos, y que en Administración Pública pude visitar el Congreso de la Nación de Colombia, asistir a una sesión, también visité la Casa Nariño, que es la casa presidencial de Colombia. Gracias a esas actividades, bueno, estuve muy ocupado durante todo el viaje. Sí, un poco de miedo porque nunca había salido del país y mucho menos había viajado en avión. Entonces ese fue un desafío un tanto difícil porque bueno, estaba solo ahí en ese momento. Pero bueno, es perfectamente sorteable. Estar presente, creo que estar presente y vivir el momento, porque cuando uno está en un lugar y sabe que tiene una fecha de salida, aprovecha todo el tiempo a explorar, a conocer, entonces, y sobre todo a vivir el presente con tus compañeros. Entonces, creo que eso es lo más importante y lo que más me quedó del viaje, ¿no? Estar presente. Muchas veces en la vorágine de la academia, de la vida, uno pasa situaciones muy lindas como si nada y el intercambio me ayuda a eso, a estar presente. Y el consejo que le daría es que se anime, ¿no? En primera instancia que se anime y una vez que se anime y quede, que explore mucho, que lo viva mucho.